Así como lo oyen gente, vamos a ver la increíble historia siendo una leyenda o mitología. Dicen que ningún hombre fue más veloz, más temido ni más invencible que Aquiles. Pero, ¿sabías que su poder nació de un intento desesperado por hacerlo inmortal? Su madre, la diosa Tetis, lo sumergió en las aguas del río Estigia, donde nada podía morir. Pero lo sostuvo del talón y ese pequeño punto, olvidado por los dioses, se convirtió en su perdición. Fue criado por un sabio centauro, educado en la guerra, el arte y la música. Y desde niño, los oráculos ya habían profetizado su destino. Morirás joven, pero tu nombre jamás será olvidado. Aquiles no temía la muerte. Temía pasar por el mundo sin gloria. Aquiles no fue un niño común. Su sangre llevaba la fuerza de los dioses y la fragilidad de los hombres. Su madre, Tetis, lo apartó del mundo, temiendo la profecía que anunciaba su muerte gloriosa. Pero los hilos del destino no pueden cortarse, solo seguirse hasta el final. Fue confiado al sabio centauro Quirón, maestro de héroes. En las montañas del Pelión, donde el viento soplaba con la voz de los antiguos. Allí, el joven Aquiles aprendió a dominar su cuerpo y su mente. Corrió más rápido que los ciervos del bosque. Aprendió a luchar con lanza, arco y espada. A reconocer las huellas de las bestias y el silencio antes de la batalla. Quirón le enseñó el equilibrio entre la furia y la sabiduría, la compasión del sanador y la fiereza del guerrero. Entre los árboles sagrados, Aquiles creció como un fuego imposible de apagar, con un solo pensamiento ardiendo en su corazón: ser recordado por los siglos como el más grande de todos los héroes. Cuando Aquiles alcanzó la juventud, los dioses comenzaron a susurrar su nombre. Su madre, la diosa Tetis, conocía el destino que lo esperaba: la guerra, la gloria y una muerte temprana. Intentó ocultarlo, disfrazarlo entre doncellas, esperando engañar al destino. Pero el eco de la profecía era más fuerte que cualquier engaño. Los oráculos hablaban claro: si permaneces lejos de Troya, vivirás una larga vida. Pero si marchas a la guerra, tu nombre será eterno. Aquiles escuchó en silencio. En sus ojos, no había miedo, sino fuego. Sabía que los dioses no premian la cautela, sino el coraje. Con una última mirada, Tetis comprendió que su hijo había elegido la gloria. Y mientras el viento del mar rugía, el joven héroe juró grabar su nombre en la historia con el filo de su espada. Cuando Aquiles alcanzó la juventud, los dioses comenzaron a susurrar su nombre. Su madre, la diosa Tetis, conocía el destino que lo esperaba: la guerra, la gloria y una muerte temprana. Intentó ocultarlo, disfrazarlo entre doncellas, esperando engañar al destino. Pero el eco de la profecía era más fuerte que cualquier engaño. Los oráculos hablaban claro: si permaneces lejos de Troya, vivirás una larga vida. Pero si marchas a la guerra, tu nombre será eterno. Aquiles escuchó en silencio. En sus ojos, no había miedo, sino fuego. Sabía que los dioses no premian la cautela, sino el coraje. Con una última mirada, Tetis comprendió que su hijo había elegido la gloria. Y mientras el viento del mar rugía, el joven héroe juró grabar su nombre en la historia con el filo de su espada. La guerra de Troya se extendía como una sombra sobre toda Grecia. Reyes, héroes y ejércitos se preparaban para marchar. Pero faltaba uno: Aquiles, el hijo del destino. Tetis, aún temerosa, lo había ocultado en la isla de Esiros, disfrazado entre las doncellas del rey Licomedes. Creía que, si los hombres no lo encontraban, los dioses olvidarían su nombre. Pero nadie puede ocultar la llama de un héroe. Fue Ulises, el astuto rey de Ítaca, quien descubrió el engaño. Entre joyas y telas, colocó una espada brillante. Y cuando Aquiles la tomó con natural instinto, Ulises sonrió. Los dioses te hicieron para la guerra, no para el silencio. En ese instante, el joven comprendió que su destino había hablado. Dejó atrás los muros de la isla. Se vistió con su armadura. Y juró ante el cielo y el mar que ningún enemigo quedaría en pie frente a él. Así nació el rugido que pronto haría temblar las murallas de Troya. Algunas de las curiosidades de la guerra de Troya: por un amorío fue cuando Aquiles puso un pie en las costas de Troya, el aire pareció encenderse. El rugido del mar se mezclaba con el estruendo de miles de lanzas. Era el inicio de la guerra más famosa de la historia. Durante 10 años, griegos y troyanos se enfrentaron por una sola causa: Helena, la mujer cuya belleza desató el fuego de los dioses. Pero en medio de reyes y ejércitos, solo un hombre hacía temblar los corazones: Aquiles, el de los pies veloces. Dicen que su armadura brillaba como el sol.
que su lanza atravesaba escudos como si fueran aire, y que su furia era tan grande que ni los ríos podían detenerlo. En su primer combate, barrió con legiones enteras, y su grito de guerra retumbó hasta los muros de Ilión. Los soldados juraban haber visto a los dioses luchar a su lado, y algunos decían que, cuando Aquiles corría, el suelo temblaba como si la tierra misma reconociera a su campeón. Pero aquella guerra no solo era de acero y sangre, era también un juego de orgullo, destino y profecías. Porque mientras Aquiles ganaba gloria, su furia comenzaba a despertar algo mucho más peligroso: el conflicto entre el héroe y los propios dioses. Pero dime algo, ¿qué harías si supieras el día exacto en que vas a morir? Aquiles lo sabía. Sabía que la gloria lo haría eterno, pero que también sería su condena. En Troya, ningún hombre pudo igualar su fuerza. Ningún guerrero pudo seguir su paso. Y aún así, un simple talón sería suficiente para acabar con la leyenda. Era destino o castigo de los dioses. Porque en esa guerra no solo se enfrentaron los hombres, también las voluntades del Olimpo. En el fragor de la guerra, Aquiles se convirtió en una sombra imparable. Su carro avanzaba entre el polvo y la sangre. Sus enemigos huían solo al oír su nombre. Era el arma más temida del ejército griego. Los troyanos decían que los dioses mismos lo habían forjado para destruirlos. Pero la gloria tiene un precio. El orgullo del héroe comenzó a chocar con el de su rey, Agamenón, quien, cegado por la codicia, le arrebató a Briseida, la mujer que Aquiles había tomado como botín y símbolo de honor. Aquiles, herido en su orgullo, retiró su lanza del combate. Y sin él, los griegos comenzaron a caer uno tras otro. El campamento se llenó de desesperación. Los héroes murieron, y el fuego enemigo se acercó a las naves. Pero en su silencio, Aquiles ardía como un volcán contenido. Sabía que la guerra lo necesitaba, pero también sabía que su furia, una vez liberada, no tendría límites. El silencio de Aquiles se volvió insoportable para los griegos. Las batallas sin él eran derrotas anunciadas. Los hombres clamaban su nombre, los reyes rogaban su regreso, y hasta los dioses observaban el caos que su ausencia había dejado. Entonces, llegó el día. Aquiles tomó nuevamente su armadura. El bronce brilló bajo el sol, y un rugido recorrió el campamento. El hijo de Tetis había vuelto a la guerra. Su ira cayó sobre los troyanos como una tormenta divina. Las lanzas se partían, los carros se volcaban, y los enemigos huían antes de que su espada los alcanzara. Dicen que su furia era tan intensa, que ni el mismísimo río Escamandro pudo contenerlo, pues el agua se tiñó de sangre al paso del héroe. Aquiles ya no luchaba por reyes ni por alianzas. Luchaba por su propia gloria, por su nombre, por ser recordado más allá del tiempo y los hombres. Y en ese momento, la guerra de Troya se convirtió en una sola cosa: la leyenda de Aquiles. La guerra alcanzó su punto más alto cuando dos fuerzas inevitables se encontraron frente a las murallas de Troya. De un lado, Aquiles, el más temido de los griegos. Del otro, Héctor, príncipe de Troya y orgullo de su pueblo. Ambos sabían que solo uno saldría con vida. El viento soplaba en silencio mientras el ejército troyano observaba desde las murallas. Héctor empuñó su espada, decidido a defender su honor y su ciudad. Aquiles, con los ojos encendidos por la furia, avanzó sin dudar. El choque fue brutal. Las lanzas se quebraron, los escudos retumbaron, y la tierra tembló con cada golpe. Héctor luchó con el valor de un rey. Pero frente a Aquiles, la fuerza humana no bastaba. Con un giro veloz, el hijo de Tetis lanzó su lanza, y el bronce atravesó el aire como un rayo enviado por los dioses. El silencio cayó sobre Troya. Héctor, el defensor de la ciudad, cayó ante el invencible Aquiles. La victoria fue suya, pero su mirada no reflejaba gloria, solo vacío, porque en el fondo, Aquiles comprendió que ni la fuerza ni la venganza podían vencer al destino. ¿Sabías que el combate entre Aquiles y Héctor fue uno de los más temidos incluso por los dioses? Dicen que el propio Zeus observó desde el Olimpo sin atreverse a intervenir, porque sabía que ese duelo estaba escrito por el destino. Aquiles, cubierto con una armadura forjada por Hefesto, el dios del fuego, brillaba como un sol sobre el campo de batalla. Su escudo mostraba los cielos, los mares y la vida misma, un reflejo del mundo que estaba dispuesto a destruir. Héctor, en cambio, llevaba la valentía de un hombre que sabía que iba a morir, pero que no se rendiría ante la eternidad. Durante minutos, el combate fue tan feroz, que los soldados dejaron de luchar para presenciarlo. El sonido del metal resonaba como truenos,
y el polvo del campo se alzaba como una nube divina. Se dice que las murallas de Troya temblaron, y que el espíritu del destino caminaba entre ellos, esperando el momento exacto en que la historia se detendría, para nacer en forma de leyenda. Tras la muerte de Héctor, la guerra continuó, pero algo en Aquiles había cambiado. Su furia seguía viva, aunque en su interior, la gloria comenzaba a pesar como una maldición. Los dioses observaban, y sabían que el héroe debía pagar el precio de su grandeza. Fue Apolo, protector de los troyanos, quien guió la flecha de París, el príncipe que buscaba venganza por su hermano. La flecha cruzó el campo de batalla, silenciosa, precisa, inevitable, y se clavó en el único punto que los dioses habían dejado vulnerable, el talón de Aquiles. El invencible cayó, y cuando su cuerpo tocó la tierra, el eco de su nombre recorrió todo el campo, como si el mundo entero se inclinara ante su destino cumplido. Ningún hombre pudo vencerlo, solo el destino, y aún así, ni la muerte logró borrar su nombre, porque Aquiles no fue solo un guerrero, fue el símbolo eterno del valor, de la gloria, y del precio que todo héroe debe pagar por ser recordado. Con la caída de Aquiles, el silencio se apoderó del campo de batalla. Los griegos lloraron la pérdida de su más grande guerrero, y hasta los dioses guardaron respeto ante aquel que desafió su voluntad. Su cuerpo fue honrado con rituales dignos de un semidios, y las llamas de su pira iluminaron el cielo como un segundo sol. Pero aunque el fuego consumió su carne, su nombre jamás se apagó. Siglos después, los hombres aún lo recuerdan. El héroe que eligió la gloria antes que la vida. El guerrero que conoció su destino, y aún así lo enfrentó. Aquiles se convirtió en algo más que una historia. Se volvió símbolo de fuerza, coraje y ambición. De ese deseo inquebrantable de dejar huella en el mundo. Aunque el precio sea la eternidad sin retorno. Porque mientras existan los hombres, mientras la guerra y el honor sigan vivos en la memoria, el nombre de Aquiles resonará como el rugido de un dios entre los mortales. Así cayó el más grande de los héroes. Pero su nombre jamás murió. Y ahora dime, ¿qué harías tú, si supieras que tu destino está escrito? ¿Te esconderías del riesgo, o lucharías por la gloria? Porque como Aquiles, todos tenemos un punto débil, pero también una llama capaz de desafiar al mundo. Si esta historia despertó tu espíritu de héroe, dale vida al legado. Suscríbete, deja tu marca en los comentarios, y sigue explorando conmigo los secretos de la mitología. El eco de los dioses aún no ha callado.